Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Día 48. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ha sido una bendición, hermanos. Estar alimentándonos de la palabra del Señor es lo mejor. Amén. Dios es bueno y ha sido fiel cada día. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Cierre sus ojos allí, por favor. Esté orando por mí para que el Señor sea usando mi vida. Señor, Padre Santo, Rey de los cielos, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias esta noche. Ponemos delante de tu presencia, Señor, este tiempo de palabras, Dios amado. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu ministrando esta noche, que sea ministrando mi vida y ministrando tu iglesia. Úsame como un vaso, úsame como un vaso de barro. Úsame, Señor, para que tu palabra fluya, para que tu palabra llegue a cada corazón y que esa palabra sea agua fresca, que calme nuestra sed. Sea agua fresca, Señor, que podamos, Señor, estar sedientos de ti, alimentarnos de ti, tomar de ti ese agua y ese alimento cada día. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por este día número 48, Padre, porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor, porque tú has sido fiel y has sido delante, Señor amado. En nuestra fuerza, Señor, no podemos hacerlo, pero solamente con tu ayuda, con tu presencia, Espíritu Santo, somos más que vencedores. Gracias, Señor amado. Ayúdanos, Señor, esta noche a salir diferentes y a poder ser transformados con el poder de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La honra y la gloria para nuestro Señor. Amén. Recuerden, hermanos, que todo lo que se hace en la iglesia es para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, es para Él, todo es por Él y para Él. Amén. Es para glorificar el nombre de nuestro amado Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, recordemos que el mes de octubre, hermanos, celebramos como iglesia el mes de la Biblia. Los creyentes, el mes de octubre es nuestro mes de la Biblia. Y el 31 de octubre celebramos el Día de la Biblia. Por eso los invito, hermanos, a que se unan a nosotros el 31 de octubre. Vamos a hacerle una celebración a nuestros niños, enseñándoles la palabra, enamorándolos de la palabra, para que ellos sean levantados en el temor de Dios. Entonces, gracias a los que se han unido con una ofrenda y a los que se van a unir también, Dios les bendiga grandemente, les multiplique. De verdad que va a ser un tiempo de bendición para nuestros niños. Amén. Gloria a Dios. Ayer la palabra que nos traía el hermano Duanera, el Espíritu Santo, la unidad en el vínculo de la paz. La unidad en el vínculo de la paz. Amén. Y hoy la palabra que el Señor nos trae es: el Espíritu Santo revela la palabra. El Espíritu Santo revela la palabra. ¿Estamos dispuestos hoy a escuchar y aprender? Amén. Gloria a Dios. El Señor a mí me bendijo mucho con esta palabra y yo sé que a ustedes también. Gloria al nombre de Dios. Desde el principio del tiempo, hermanos, la humanidad siempre ha buscado entender a Dios y entender su voluntad. Siempre había esa incógnita: entender a Dios, conocer a Dios, meterse en la cabeza de Dios, conocer la voluntad de Dios. Siempre esa ha sido la incógnita. Pero hay una gran diferencia entre nuestra comprensión humana y la sabiduría de Dios. Hay una gran diferencia. Vamos al libro de Isaías. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 55. Isaías 55, 8 y 9. Y dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos y los pensamientos de Dios son de Dios, y nuestros caminos y nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Dios. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Él es el soberano, nosotros simplemente creación de Él. Pero Él es Dios. Sus pensamientos y sus caminos nosotros no los podemos alcanzar porque Él es Dios. Pero el hombre es terco y quiere ir más allá. Y a veces quiere compararse a Dios. Pero sus caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Entonces hay esa gran diferencia. Nuestra mente es limitada, hermanos, y es imposible entender a Dios de una manera humana, de una manera carnal. Nuestros ojos carnales no pueden ver a Dios porque Él es espiritual. A Dios lo entendemos de una forma espiritual, no carnal. Y esa es la gran diferencia y ese es el error de muchos.
Pero Dios, aunque nosotros somos limitados, Dios nos ha revelado parte de Él y nos ha permitido que le conozcamos, pero hasta donde Él lo ha permitido, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se une a su espíritu, el Señor nos ayuda a entender su grandeza. No lo podemos percibir carnalmente. Es imposible percibir a Dios de una forma carnal. Dios es espiritual. A Él lo tenemos que entender de una forma espiritual. ¿Ven? Entonces, hay una necesidad de una revelación. Hay necesidad de una revelación. Vamos a Deuteronomio 29:29. Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:29. Y dice así el versículo: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Las cosas secretas a quién le pertenecen, a Dios, y las reveladas a nosotros, a usted, a mí, a nuestros hijos. ¿Qué nos reveló Dios? Dios nos reveló grandes cosas. Dios nos ha revelado sus cosas maravillosas. Entonces, no podemos pasar los linderos, porque ahí es el problema cuando el ser humano quiere traspasar el más allá de lo que Dios nos ha revelado. Dios nos dio una revelación, pero hasta donde Dios nos la dio, debemos de entenderla. El hombre a veces quiere más allá, y si Dios no lo permite, Él no puede ir hasta más allá. O sea, no podemos entenderlo sino hasta el lugar donde Él nos ha revelado. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Él, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Vamos también, hermanos, a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Gloria a Dios. 1 Corintios 2 es el texto base que nos leyó la hermana Danitza. 1 Corintios capítulo 2. Versículos 7, 8 y luego el 10. Versículo 7 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces hay una cosa clara, hermanos. Aquí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló Dios? Dice el versículo 7, la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta. ¿Por qué oculta? Porque la sabiduría de Dios solamente está revelada a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Y dice también que esa sabiduría fue predestinada para nosotros en gloria, fue para nosotros. Pero también esa sabiduría está oculta. ¿Para quién? Oculta a los príncipes, que si ellos la hubieran conocido, no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesús. Ellos no la conocieron, no conocieron esa sabiduría de parte de Dios, que fue predestinada para usted y para mí. La sabiduría que solo viene de parte de Dios. Él nos la reveló a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu. Fuimos revelados por su palabra. Esta sabiduría, hermanos, es vital para nuestro caminar en Cristo. Porque nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nosotros. La sabiduría de Dios es vital. Necesitamos entenderla para poder caminar cada día en la voluntad de Dios. Si la sabiduría de Dios revelada en nuestro corazón, no podemos entender su voluntad perfecta. ¿Amén? Vamos entonces al libro de Job. Libro de Job, también en el Antiguo Testamento, está antes del libro de los Salmos. El libro de Job, hermanos, está clasificado entre los 5 libros poéticos del Antiguo Testamento. Es un libro muy hermoso. De verdad que se lo recomiendo. Toda la Biblia es recomendable, pero hay unos libros que a uno de verdad lo bendicen grandemente. Cuando yo me tomé la tarea de leer este libro, hermanos, yo quedé fascinada.
De verdad que es un libro maravilloso y tiene mucha poesía. Vamos a Job capítulo 28. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me pareció muy hermosa la forma en que expresa este poema, porque para mí es un poema. Entonces, Job capítulo 28, versículo 12. Vamos a ver esta hermosa descripción de lo que es la sabiduría. Lo tenemos ahí, ustedes lo pueden leer en su versión, pero también quiero que la escuchen en la versión Nueva Traducción Viviente. 28, vamos a leer del 12 al 28. Amén. 12 al 28, y dice así. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde se puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice o el zafiro. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas y engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso periodoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo, con su vista aguda, pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Escucha, hermanos. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártese del mal, es el verdadero entendimiento. Voy a repetirlo. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Amén. ¿No les pareció muy poético? A mí eso me pareció hermoso. Y el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1, dice, y lo conocemos bien, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero yo se lo voy a leer en esta versión que también me pareció muy linda. Y dice, Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Eso es la sabiduría, hermanos, expresada por Dios. Me pareció maravillosa y hermosa. La palabra sabiduría es muy mencionada en el libro de Proverbios. De hecho, el libro de Proverbios es escrito por Salomón, que es el rey que es catalogado como un rey muy sabio. Él habló mucho de lo que es la sabiduría, de conocer la sabiduría, de entender la sabiduría. Él habló mucho de eso y es una palabra que encontramos mucho allí. Pero no sabiduría humana, sino sabiduría divina. Porque la sabiduría humana, señores, hermanos, es conocimiento limitado. Cuando tenemos sabiduría humana, no es sabiduría, es simplemente conocimiento y es limitado. Pero la sabiduría divina es ilimitada. La sabiduría que viene de lo alto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu de humano y carnal, hemos recibido el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Dice, para que sepamos o para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, no con sabiduría humana, sino con la enseñada por el Espíritu. ¿Cuál es esa sabiduría enseñada por el Espíritu? La sabiduría divina, la que viene de Dios. No cualquier sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad de la palabra. Si no hubiera revelación de la palabra, del Espíritu, no podríamos entenderlo, no podríamos comprender a Dios ni su propósito en nuestra vida. 1 Corintios 2:10, que fue el texto base, pero la parte B, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo escudriña quiere decir, nos hace referencia a que se mete en lo más profundo, en el corazón, en lo más recóndito, escudriña lo más profundo, lo más íntimo de Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo de Dios. A Él se le dio ese privilegio de escudriñar lo más profundo del corazón de Dios. Él solamente puede hacer esto. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, conoce la mente de Dios. Él conoce su mente y nos revela lo conocido por Dios. Nos revela ese conocimiento. Él escudriña la mente, pero a nosotros nos trae ese conocimiento. Amén. Entonces también somos bendecidos y beneficiados por la revelación del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Cuando leemos las Escrituras debemos orar siempre al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos muestre lo que Dios quiere comunicarnos y enseñarnos. Si nosotros leemos sin primero haber orado y haber pedido al Espíritu Santo que nos revele, no va a haber mucho entendimiento, porque es que es Él. La lectura de la palabra de Dios tiene que ir ligada con el acompañamiento del Espíritu Santo, para que Él pueda revelarnos, para que Él pueda enseñarnos, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda redarguirnos, porque la palabra también nos redarguye, para que Él pueda instruirnos. Entonces debemos orar primeramente antes de leer la palabra, para que Él nos pueda revelar y comunicar lo que Dios quiere hablarnos a través de esa lectura. Ahora, la palabra de Dios como la espada del Espíritu. La palabra de Dios como la espada del Espíritu. Efesios 6:17 nos dice que debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomemos la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada tiene doble filo, ¿cierto? La espada de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué doble filo? Porque cuando yo tomo la espada y yo quiero darle a Él palabra, el Espíritu le está hablando a Él, le está cortando, le está penetrando. Pero tengo que tener cuidado porque esa palabra también me puede cortar a mí. También me puede hablar a mí. También me puede redarguir a mí. Más cortante que toda espada de dos filos. Tanto para allá como para acá. Es para ambos lados. No crean que porque yo estoy aquí me la sé todas y soy más santa que usted. No. La palabra de Dios también me confronta todos los días. Entonces el Señor trae una palabra para ustedes, pero ya primeramente me ha hablado a mí. Y también tengo que tener cuidado de no cortarme con esa palabra, porque es bien cortante, hermanos. Amén. Pero gloria a Dios por su palabra, que es la espada del Espíritu. Entonces aquí el Espíritu Santo no solo revela la palabra, sino que también la utiliza como una herramienta poderosa en la lucha contra nuestro enemigo. La espada del Espíritu es esa herramienta poderosa que el Señor usa para que nosotros podamos ser victoriosos en la lucha que todos los días tenemos, porque todos los días tenemos lucha, mi hermano. Entonces, si tiene lucha, dificultades, enfermedades, ya sabe cuál es la herramienta que debe tomar. La espada, que es la palabra de Dios, es más cortante que toda espada de Dios. Recordemos entonces cuando Jesús fue tentado, que Él, ¿qué hizo? Respondió citando a la palabra. Él citó la palabra. Cuando él tuvo esa dificultad, el enemigo llegó a tentarlo. Él simplemente dijo, escrito está. Escrito está. Él citó la palabra y con eso salió victorioso. ¿Ven? Eso nos demuestra una cosa, que debemos de estar llenos del Espíritu y tener conocimiento en la palabra de Dios para poder salir victoriosos en nuestras luchas. Llenos del Espíritu y con conocimiento.
porque nada, esto hermanos tiene que ir junto también. El conocimiento de la palabra, las promesas que Dios nos ha dado, poder llevarlas delante de Dios y reconocer que Él es el que nos ayuda a salir victoriosos. Entonces, llenura de la palabra, llenura del Espíritu Santo y conocimiento de su palabra. Dos cosas que deben ir muy juntas, muy pegaditas. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 3. Versículos 14 al 17. Y dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí vemos algo, hermanos, hay un velo. Es un velo que nos tiene cegados, un velo que cega todo entendimiento. Solamente es quitado por Jesucristo. Ese velo solamente se puede quitar cuando usted y yo reconocemos a Cristo en nuestra vida. Él quita ese velo por medio de su Santo Espíritu que nos trae libertad. Y cuando es quitado el velo podemos ver más allá, entender lo que Él quiere transmitir a nuestra vida. Pero aquí decía que ellos, aquí estaba hablando Pablo a la iglesia de Corinto, que ellos tenían un velo, ellos estaban embotados, decía, tenían el entendimiento, pero el entendimiento de ellos se embotó, ellos no entendían, tenían un velo, no podían comprender, ellos leían, pero no entendían, leían a Moisés, o sea, leían el antiguo pacto, el Pentateuco, y no entendían. A muchos les pasa eso también. ¿Por qué? ¿Qué les hacía falta? La revelación del Espíritu Santo. Ellos no entendían porque les faltaba que ese velo fuera quitado por el Espíritu Santo, que es el que trae libertad. Juan 16:13 nos dice: el Espíritu de verdad es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo también tiene este nombre, Espíritu de verdad. Y este Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Él mismo es la verdad, entonces Él mismo nos puede traer esa verdad, el Espíritu de verdad. Él nos lleva a la verdad, Él nos revela la verdad, Él nos comunica la verdad. Ahora les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia sin comprender su profundidad? ¿Cuántas veces hemos leído las sagradas escrituras, la palabra de Dios, y no entendemos la profundidad que trae? Yo creo que a todos nos ha pasado. Que leemos y no entendemos, no comprendemos. Ya sabemos, hermanos, que es que la lectura no es sola, tiene que ir acompañada del Espíritu Santo de Dios. Vamos a recordar la historia de Felipe y el etíope. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. 8, versículo 30. Y dice, vamos a leer el 29, damos del 29 al 31 y luego al 35. El 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si algunos no me enseñaren? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: Felipe, acércate allá y ayúdale, porque él necesita que yo sea revelado a él. Acércate y guíalo. Versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces Felipe fue usado, el Espíritu Santo le habló y él fue en obediencia. Fue guiado Felipe para guiar a este hombre que estaba sediento de las cosas de Dios, pero él tenía ese velo que acabamos de leer, el velo que no había sido quitado. Él tenía un velo, no podía entender. ¿Cómo podré entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que por favor le enseñara, que subiera y le enseñara. Él estaba leyendo un pasaje de Isaías, y ahí desde Isaías Felipe lo dio a conocer al Mesías.
Ese velo fue quitado porque Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Él pudo conocer y me imagino que se fue muy feliz conociendo y entendiendo este pasaje de la Escritura y entendiendo quién era el Mesías. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es quien ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender las riquezas de las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía y nos revela la palabra. Él es el que nos guía, Él nos da revelación. Sin el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia fuera meramente algo intelectual, de conocimiento cultural. Si nosotros leemos la palabra de Dios, sin tener la ayuda del Espíritu Santo, simplemente es una lectura más, de conocimiento cultural. Un día estaba yo comprando unas verduras y escuchaba a alguien que le decía a otra persona: ay, ayer tal persona se leyó toda la Biblia, no durmió, se leyó toda la Biblia. Y yo no lo pensaba por dentro, si la habrá entendido, pensando, porque será que en una noche uno sí se lee toda la Biblia entendiendo la revelación tan profunda que tiene. Es imposible, porque la Biblia no hay que leerla, hay que escudriñarla, saborearla, entenderla. Así sea un versículo: Señor, ¿qué me quieres hablar? Léalo, pero primero la oración y la guía del Espíritu para poder que Él nos revele qué es lo que nos quiere hablar. Entonces, sin Él es simplemente una lectura más, pero con el Espíritu Santo se convierte en una fuente de vida y de sabiduría. La lectura de la palabra con la ayuda del Espíritu es una fuente de vida y de sabiduría. Es un deleite, es algo sabroso, es algo delicioso que podemos degustar. Amén. Ahora, hermanos, por último, la transformación a través de la palabra. La palabra de Dios transforma. A usted lo transformó, a mí me transformó. Por eso hoy estamos acá. Porque la palabra tiene ese poder de transformar nuestras vidas por el Espíritu Santo que revela sus verdades. Hebreos 4:12 nos dice y nos recuerda que la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, eficaz, tiene vida en sí. ¿Por qué tiene vida? Porque tiene el Espíritu de Dios que es infundido en nuestros corazones. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para transformar nuestras vidas, para desafiarnos en nuestro diario vivir, porque es un desafío. Nos guía y nos transforma y nos desafía. Nos guía a toda verdad, porque nos abre el entendimiento y nos muestra la verdad, nos revela la verdad. Y para llevarnos hacia una relación más profunda con Dios. Nos lleva a una relación más profunda con el Padre. ¿No es maravilloso? Es hermoso, mi hermano. Entonces, para terminar, hermanos, quiero dejarle 2 versículos. Juan 17:17 es una oración que Jesús hizo. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es una recomendación de parte de Dios, es una oración de Jesús por nosotros, que seamos santificados por medio de la palabra. Y Juan 5:39, este es un mandato, una sugerencia como usted lo quiera tomar, y depende de eso usted bendecido, hermano. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este maravilloso libro, hermanos, no hay que leerlo, hay que escudriñarlo. ¿Con la ayuda de quién? Del Santo Espíritu de Dios, que es nuestro mejor amigo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu de Dios? Nos va a revelar sus verdades, nos va a llevar al conocimiento de Dios, nos va a mostrar cuál es el camino, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, espero haya sido bendecido hoy. Entonces, se ponga sobre sus pies. Vamos a pedirle al Espíritu Santo revelación para que podamos ser transformados con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos tu presencia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, tu verdad y tu fidelidad. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu presencia.